¿Qué tal mis merengues? Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Feliz viernes en la noche. Bueno, hoy tengo que sacar mi video de esa previa y pronóstico del partido de mañana del Atlético de Bilbao y Real Madrid, ya que la liga ha comenzado en el día de hoy. Estoy muy entusiasmada con eso, aunque sí un poquito triste por lo de Courtois, que sabemos que se ha roto el ligamento cruzado en esa pierna izquierda, si no me equivoco, y que va a estar varios meses de baja. En fin, va a ser un partido muy bueno, muy importante para el Real Madrid, porque tiene que empezar con el pie derecho. Va a ser un partido en el San Mamés, el cual sabemos que ahí cada vez que vamos el Athletic de Bilbao siempre nos da dolor de cabeza, nos hace un buen partido, pero hay que decir, son buenos aficionados, nunca hemos tenido ningún problema allá, nunca ha habido nada de racismo hasta el sol de hoy. Esperemos que esta temporada sea una temporada tranquila y que esta jornada 1 empiece bien para el Real Madrid. Sabemos que la pretemporada para el Real Madrid ha sido un poquito difícil, porque sabemos que esos últimos dos partidos lo perdimos contra el Barcelona, que fue un 0-3, y contra la Juventus, que creo que fue un 3-1, que nos metieron 6 goles, que sabemos que la portería no la dejamos en cero, creo que nada más en un partido, y si más no me equivoco fue en el Manchester United, creo, no me acuerdo muy bien, pero la portería del Real Madrid en los últimos dos partidos no fue cero, al contrario, para mí que fueron una goleada, y creo que vuelvo y digo, y lo he dicho en mis videos anteriores, nos hace falta un 9, el cual quiero entrar en esa rueda de prensa de Ancelotti, porque es que ha dicho un par de cosas que a la verdad del caso yo no puedo creer que Ancelotti todavía piense que no nos hace falta un 9 y que esta plantilla está bien sin un delantero. Le han preguntado a Ancelotti que si está tranquilo con solo a tener a Lunin, y él le dice, también le preguntan, ¿le gustaría un fichaje? Y Ancelotti le contesta, tenemos tiempo hasta el 31, por detrás de Lunin los porteros tienen potencial, pero son jóvenes, lo pensaremos. Fran tiene 17 años y si fichamos lo haremos por número, porque tenemos confianza en Lunin. Aquí Ancelotti puede tener confianza en Lunin, pero yo sé que hay mucho madridista que no tiene confianza en un Lunin, porque ya lo hemos visto jugar, porque no hace buena tajada o no toma buenas decisiones, y yo creo, y lo he dicho anteriormente, que Lunin no es portero para el Real Madrid. Y si no fichamos un portero, aunque sea para poder suplementar a Courtois por estos meses, por estos 7-8 meses que no va a estar con el Real Madrid, yo creo que esta temporada va a ser una temporada dura, una temporada que nos va a doler, aunque queramos ganar todos los partidos, va a ser una temporada que nos va a dar un poco de dolor de cabeza. También comenta Ancelotti y le preguntan, fichar un delantero. En la pretemporada hemos metido muchos goles y ocasiones. El problema ha sido defensivo. Ha faltado acierto, el delantero aún no tiene frescura en verano, pero arriba estamos muy bien. Tenemos opciones. Joselu es muy bueno en área. Ibrahim entre líneas puede dar soluciones. Aquí es donde viene ya mi problema, lo del delantero, lo de ese 9, lo de la falta de gol, que Ancelotti no se ha percatado, que creo que nada más hemos metido, fueron que 3 goles con el Milan, 3 goles con Dios mío, fue el Milan, Manchester United, después fue con Barcelona fue 0 y con la Juve fue 1. O sea, en verdad metimos 7 goles y nos metieron más nosotros, que no se percata que estamos en escasez de goles. Esto es lo que yo no puedo entender de Ancelotti. Ancelotti sigue con el mismo dilema, sigue con la misma poesía, que no, que sí estamos bien y que no nos hace falta un 9. La pretemporada, la verdad que fue una pretemporada muy mala. Lo considero, mi opinión, lo considero yo. Para mí, Joselu sí es un buen delantero, pero no es un titular, no va a ser 50 o 40 goles. Pero en fin, hay que entender a Ancelotti, que dice que tenemos hicimos una buena pretemporada. Él le da un 6 y yo lo dije anteriormente, yo le doy un 4, yo le doy un 3. Pero en fin, Ancelotti es el técnico y creo que siempre va a tener la razón. También le han preguntado por esa preocupación con la defensa y dice, es que lo menos
es lo que menos me preocupa, porque no es problema de calidad, es sacrificio, concentración. Esta semana hemos manejado mejor la presión, el trabajo hecho lo podemos evaluar mejor mañana. Creo que ahí sí tiene razón. Yo no creo que sea nada de calidad, sino es falta de concentración que han tenido los jugadores en cierto aspecto de los partidos y que no han tenido concentración. Pero en fin, vamos a ver cómo salen en el día de mañana. Y por último, que esto es algo que creo que lo dije anteriormente, lo del dorsal 9, le dicen ocupar el dorsal 9. Yo creo que no, porque como he dicho siempre, estoy muy satisfecho con esta plantilla. He visto algo muy bueno durante la pretemporada y todos están muy enchufados. Tenemos la ilusión de que vamos a pelear durante toda la temporada. Bueno, ¿qué les puedo yo decir aquí, mis merengues, mis amigos, mis personas que me están viendo en el otro lado? Que Ancelotti sigue con el mismo discurso, que no necesitamos un 9 cuando necesitamos un 9. Pero en fin, vamos a ver cómo nos va a ir en el partido de mañana contra el Athletic de Bilbao. Si nos marcan tan siquiera 2 goles, ahí viene un problema. Porque si la defensa tampoco cumple y hace su trabajo, es falta de concentración. Y si no marcamos ningún gol, estamos... No voy a hablar malo. Pero en fin, él dice que no, que todo está muy bien. Bueno, yo ya voy a ir directamente a mi pronóstico, a mi previa de mañana. Ustedes saben que mañana estoy muy emocionada. Es un partido muy importante porque como uno empieza la liga, hay que seguir así. Y hay que empezar con ese pie derecho. Hay que empezar bien. Y yo considero que mañana es un día para empezar bien y demostrar que tenemos buena plantilla. Porque yo considero que el Real Madrid sí tiene buena plantilla. De que a veces no tiene esa concentración y que a veces se le va el hilo, sí, se le va. Pero considero que tenemos buena plantilla y que mañana va a ser un día que los jugadores, si salen, como dice Ancelotti, como yo he dicho otras veces, enchufados y salen bien concentrados y salen todos conectados en la misma página, yo creo que mañana sería un partido muy bueno, un partido que es para disfrutar. Bueno, y vamos a entrar más en detalle. Como sabemos, mañana tenemos las bajas de Dani Ceballos, de Arda Güler, que sabemos que va a entrar en quirófano. Creo que él va a estar fuera por 2 o 3 meses, no estoy muy segura. Ferland Mendy, y el último que sabemos en el día de ayer, que vuelvo y digo que lamentablemente lo de Courtois, que se ha roto ese ligamento cruzado. Vuelvo y me repito, yo espero que Courtois se mejore y que le envío todas mis mejores vibras para que pueda salir de esta. Pero en fin, viendo que tenemos esas bajas, mañana dicen que el Real Madrid puede que salga con, bueno, puede, ¿verdad? En la portería es algo seguro porque no hay otro portero que no tengamos, porque sabemos que Courtois no puede estar. Va a ser Lunin. En esa defensa vamos a tener a Carvajal, a Militao, a Álava y a Fran García. Esto es lo que dicen. Yo muy emocionada con Fran García, con Álava, con Militao. Carvajal, todavía yo sigo mis duditas con Carvajal, porque ustedes saben que a veces él empieza bien o a veces empieza mal, y en el medio de la temporada es que empieza a ser el Carvajal de hace mucho tiempo. Pero en fin, vamos a ver cómo mañana salen. Después en ese centro de campo tenemos a Camavinga, Tchouaméni y Kroos. Aquí yo tengo un poquito mis dudas. Yo voy a decir que él va a poner a Modric y a Kroos, y te puede salir con Camavinga. Vamos a ver si te pone a Camavinga y a Tchouaméni juntos, porque es que yo sé que Ancelotti siempre tiene que salir con Modric y con Kroos. ¿Por qué? Porque son los que tienen experiencia, son los que tienen un nombre muy grande y no los va a dejar sentado. Y eso es algo que a mí me mortifica. Y en el centro vamos a tener a Bellingham, y después en la delantera tenemos a Rodrigo y a Vinicius, el cual... Aquí es donde yo espero que Bellingham, por lo menos en el día de mañana, haga un buen partido. Sabemos la calidad que tiene este jugador, sabemos que tiene gol, pero todavía le falta, y yo creo que como está empezando la temporada tampoco se puede machacar, sino que tienen que coger ritmo todo. Vinicius a veces se desespera y tiene que controlar eso también. Y Rodrigo, pues, que no esté desaparecido en el partido, porque muchas veces Rodrigo te empieza un buen partido, pero a veces se desaparece por mucho tiempo, y pues eso hay que tener mucho cuidado con Rodrigo. Pero en fin, estos son los 11 iniciales que dicen que probablemente el Real Madrid salga mañana. Yo creo que sí. La única diferencia sería ese centro del campo, que yo vuelvo y digo que va a salir con un Modric, pero dicen que pues
que salgan con Camavinga, Tchouaméni y Kroos. Pero vamos a ver qué va a pasar en el día de mañana. Bueno, yo tengo mi pronóstico y esta vez yo lo quiero hacer diferente porque el año pasado siempre decías un 2-1, un 3 y nunca le acertaba. So, vamos a verlo si esta vez puedo aceptar un poquito de si ganamos o no ganamos, si perdemos o no perdemos, pero no por punto. Esta vez quiero dar lo que es por ciento, que quiero decir que yo creo que Athletic de Bilbao sería un 15% de que ganaría, el empate sería un 35% y que el Real Madrid sería un 50% de que ganaría el partido en el día de mañana, el cual yo espero que sí lo gane. En fin, mi gente, este es mi pronóstico para el día de mañana. Espero que el Real Madrid se lleve esos 3 puntos, que podamos empezar bien y será hasta el próximo video. Chao, chao. Hala Madrid.